Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas. Se nos ha ido uno de los mejores, una de las más grandes leyendas de toda la historia del Atlético de Madrid. Nos ha dejado don Enrique Collar. ¿Quién era Collar? Dentro vídeo, lo vais a disfrutar. Dentro vídeo. Este era Collar. Seguramente no hubiéramos querido hacer este vídeo, pero pues al final la vida es como es y va como va. Nos ha fallecido don Enrique Collar, y digo el don por delante porque era un auténtico señor. Nació en 1934, nos ha dejado en estas últimas horas del año 2025, está ya en el tercer anfiteatro, y desde aquí gloria eterna a don Enrique Collar. Lo comunicaba el Atlético de Madrid en este comunicado oficial, donde el propio club decía: la familia atlética está de luto por el fallecimiento de Enrique Collar. Nos deja a los 91 años de edad una de nuestras más grandes leyendas, campeón de Liga, de 3 copas del Generalísimo y una Recopa de Europa, defendiendo nuestros colores. Desempeñó además el rol de capitán durante 10 años, desde 1960 hasta 1969, más que ningún otro futbolista en toda la historia, repito, del Atlético de Madrid. Y es que Collar es una auténtica leyenda bestial. Collar, que formó, desde luego con Joaquín Peiró, lo que toda una generación de atléticos conoció como el ala infernal. Dos jugadores que fueron completamente míticos, y donde Collar, desde luego, fue capitán eterno del Atlético de Madrid y lideró al Club Atlético de Madrid durante nada más y nada menos que 16 temporadas. Collar que levantaría ese trofeo de la Recopa de Europa, también ganaría 3 copas del Generalísimo y una Liga. La verdad es que fue, yo diría, que uno de los mejores jugadores que haya dado Andalucía. Enrique Collar pues dio sus primeras patadas a un balón en el Imperial, después ya en Madrid fue al Peñanorit, en el 49 ya se metió en la cantera del Atlético de Madrid, en el 52 cumpliendo 18 años firmó su primer contrato con el Atleti, después fue cedido al Cádiz Club de Fútbol, y cuando acabó su cesión volvió al Atlético de Madrid y debutó con el Atleti el 13 de septiembre de 1953 contra el Español. Le apodaron, insisto, el niño. Fue el primer niño del Atlético de Madrid, Enrique Collar. Después llegaría Fernando Torres, pero el primer niño del Atleti fue, por supuesto, Enrique Collar. A partir de ahí, 16 temporadas como rojiblanco y un estilo memorable. 15 temporadas consecutivas como Atlético, 16 contando con la de su estreno. Repito, 3 copas, una Liga y una Recopa de Europa. Pero más allá de todo eso, lo que dejó Enrique Collar fue algo magnífico, y diréis que es, pues dejó para todas las generaciones de atléticos un documento precioso, un reportaje increíble en el día después en Movistar, en Canal Plus, donde Enrique Collar, ya siendo mayor, tenía la enfermedad del Alzheimer, no recordaba ni siquiera quién era, cómo se llamaba, el nombre de su hijo, de sus nietos, pero sin embargo sí que vio una camiseta con un escudo, y cuando vio el escudo del Atlético de Madrid dijo: Atleti. Es decir, él no se acordaba de nada, sufría Alzheimer, pero veía el escudo y se acordaba del Atleti. Precisamente por eso, hace casi, creo que 2 años, pude entrevistar a su hijo, Alfredo, aquí en el canal, y hoy quería que escucharais esa entrevista de Alfredo, contando ese momento tan emotivo de su padre, y sobre todo hablando de cómo jugaba su padre, y contándonos alguna que otra anécdota de esa gran leyenda del Atlético de Madrid, Enrique Collar. Este era su hijo Alfredo, recordando pues todas esas maravillas que hacía su padre en un campo de fútbol, y sobre todo emocionándose con cómo su padre, incluso enfermo, incluso ya con Alzheimer, veía el escudo del Atleti y reconocía a su equipo. Que salió ayer en el día después. Sí. La verdad es que ha quedado espectacular, súper emotivo. Yo estoy impresionado de todos los comentarios que me está mandando la gente por Twitter, por WhatsApp, o sea, la repercusión que está teniendo. Pero te voy a decir algo, la verdad es que el mérito es de Pepo, de José Migueles y Paula, son compañeros tuyos que vinieron del día después, y lo cercano y la paciencia que tuvieron, y el mérito de mi padre de volver a... Es alucinante, tú lo decías, de volver otra vez a ver la camiseta rojiblanca, como dice hay uno en Twitter, ¿no? Que rojiblanco es un color, pues la camiseta rojiblanca
escudo y que otra vez, joder, se vuelva a acordar como le pasó con Luis Pereira, a mí de verdad me emociona y me alucina. Hombre, ¿cómo no te va a emocionar, macho? ¿Cómo no te va a emocionar? Que encima es tu padre, que es una cosa que llevas toda la vida con él y claro, y que encima, pues, oye, es que además dices, ¿cómo es el ser humano, ¿no? Y eso, experimentarlo en tu padre, que ahora, pues claro, no está lúcido, y que él vea ese escudo y señale y diga Atleti, eso es una cosa, macho, que de verdad que te llega al corazón. Fíjate que me decía la gente que está en el chat, me decía, es que aunque no supieras quién es, ni cómo ha jugado, ni de qué equipo es, encoge el corazón y emociona, porque dices, qué bonito, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que, sabes que aquí nos juntamos ya, pues, gente de una edad avanzadilla, avanzadilla. Pero, macho, hay un montón de gente joven que no ha visto a jugar a tu padre, que no recuerda, que no tal. Y joder, yo siempre lo digo, es que ha habido muchos jugadores en la historia del Atleti, pero como tu padre, pues igual sobran colores de una mano. O sea, quiero decir, no ha habido como tu padre. O sea, el mío, que en paz descanse, lo decía siempre y decías que era fino, calidad, regate. Y a ti te tienen que haber contado 100.000 anécdotas. Pero es una realidad que Collar era otro nivel en el Atleti. Ahora, claro, es que con mi padre se juntaban muchas cosas. Con mi padre se juntaban que era el jugador de la cantera. El niño, el primer niño. El niño, eso tiene un plus. Era encima el jugador, lo que tú has dicho, fino, el que hacía jugar, el que era especial, no el único, que a mí no me gusta. Tenían un equipazo y en el Atleti han pasado grandísimos jugadores, pero bueno, pues era un poco tal. También era el que le echaba, con perdón, huevos, y si había que encararse, se encaraba, y si había que tal, ¿sabes? Que ha habido también a veces jugadores con bueno, pues con mucha calidad, pero que después eran más fríos, ¿sabes? Mira, yo tengo dos anécdotas. Ahora, es verdad que está siendo una temporada alucinante, porque sabes que en el carnet de Atleti sale mi padre, entonces ya también salí en el vídeo del Atlético de Madrid. El otro día en el Metropolitano, justo el día de su cumpleaños, le hicieron un homenaje. O sea, como que se están juntando mucho ahora el vídeo ¿no? Este vídeo es más personal. Yo estoy contigo que lo otro tiene algo más que ver con el fútbol. El vídeo hay mucha gente que le ha tocado porque desgraciadamente todos tenemos a alguien cercano que tiene Alzheimer, encima persona mayor, y le ves ahí el que le haya salido el tema del Atleti. Y con los 50, que yo estoy muy metido, me han metido ellos, para mí es un honor que oye, que la gente me llame y me diga, oye, como hijo de... Me da hasta vergüenza, porque como hijo de Collar digo, joder, si el que jugó fue mi padre, yo no he hecho nada, ¿sabes? Pero bueno, un poco como representación de mi padre y de mis hermanos. Lo que pasa a mis hermanos les da una vergüenza horrible, dicen, yo ni loco salgo en nada. Tú eres el mediático. Muerto. Tú eres el mediático. Yo soy el mediático, efectivamente. Pues, joder, los 50 hubo uno que me dijo, dice, mira, tu padre era un poco la mezcla, decía, de Torres en cuanto a que el niño, coño, que viene de la cantera y tal. Después, efectivamente, después también era el Griezmann, me refiero a ese jugador que ves de calidad y que la gente dice, joder, ¿cómo ha jugado hoy el tío cómo ha jugado hoy, qué partidazo? Y después decían, pero es que tu padre también tenía ese Gavi capitán que veías que con garra de todos le seguían. Tenía es un poco ese espíritu. Eso me lo contó uno y puede ser a lo mejor un poco una buena reflexión de un poco lo que a lo mejor podía ser mi padre en su época. Y tú decías lo de que era estilista, muy así, muy un jugador muy fino, de gran calidad y tal, y que tu padre te decía eso, ¿no? Del regate. Uno de los 50, cuando les conocí, me dijo, dice, joder, a mí tu padre era mi ídolo, dice, ¿y sabes por qué fue mi ídolo? Dice, porque de las primeras veces que fui al Metropolitano, con 10, 12 años, era un día que había llovido, estaba el campo súper embarrado, y pitaron de irnos de que se fueran los jugadores al descanso, y dice, y todos los jugadores iban de barro hasta arriba. Y de repente vi ahí a un jugador del Atleti que era tu padre y le dije a mi padre, joder, pero Collar va limpio, tío, no. Y mi padre me contestó, es que Collar, ¿no te has dado cuenta que no le han parado ni una sola vez? No le han tirado, es que se ha ido todas las veces.
no le han parado, no le han tirado al suelo. Es que era tan bueno Collar que no lo podían tirar al suelo. La verdad que había partes de la charla que recordaba con Alfredo, con el hijo del mítico Enrique Collar, que en paz descanse. Y Alfredo, ¿cómo no vas a estar orgulloso de tu padre? Lo buena persona que era y la leyenda que ha dejado imborrable en el Atlético de Madrid. Una huella tremenda. Desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte a Alfredo, a toda su familia, en este momento que lógicamente pues ellos están sufriendo mucho con la pérdida de Enrique Collar, el primer niño de la historia del Atleti, pero me quedo con esa última frase de Alfredo, ¿no? De un poco de lo que ha significado su padre para generaciones y generaciones de atléticos. Una grandísima leyenda, seguramente el extremo izquierda mejor de toda la historia del Atleti junto a Paulo Futre, ¿no? Y un jugador que era fino, maravilloso, que tenía un regate seco brutal, que era elegante, que tenía un centro extraordinario y que seguramente tuvo que haber tenido no solamente mucha más fama, sino muchos partidos más en la selección española. En aquellos años, le cerró mucho el camino Paco Gento en la selección española, y en la que seguramente, para que os hagáis a la idea, un tipo como Collar en el fútbol de hoy en día pues seguramente estaría en 130, 140, 150 millones de euros, porque era un extremo brutal, un extremo extraordinario, con una calidad tremenda. Y para que os hagáis a la idea de cuál fue la trascendencia de Collar, repito, el Atleti de Collar, de Peiró, Collar, Jones, Mendonça, toda esta gente, batieron 2 veces seguidas al mejor Madrid de la historia, al Madrid de Di Stéfano, de las Copas de Europa, de Gento, Di Stéfano, Rial y toda esta gente. Bueno, pues el Atlético de Madrid de Peiró y Collar, el Atlético de Madrid les ganó 2 finales de Copa del Generalísimo, las 2 seguidas en el Bernabéu. La primera, por si no lo sabéis, en 1960. Así lo contaba el Nodo. Primera vez que Collar y Peiró le hacían la 13-14 al Madrid. Después de este prolongado avance del gran Chuzo, se va a originar el gol del empate. Observen cómo Collar hace botar el balón ante Domínguez, desorientando al portero madridista. El empate a 1 se ha producido a los 6 minutos del segundo tiempo. He aquí una reacción blanca a cargo de Herrerita y del Sol. El centro del extremo intenta rematarlo Di Stéfano, pero Callejo consigue despejar. Ramiro, Alvarito y Chuzo intervienen sucesivamente. Y atención que llega el segundo gol atlético. Tira Collar, rechaza Domínguez y remata Jones. Don Santiago Bernabéu. Peiró se hace con el balón que lleva del Sol y avanzando rápidamente en colaboración con sus compañeros de ataque, se prepara para rematar el tercero de fuerte tiro cruzado ante la desesperada salida de Domínguez. Don Javier Barroso, presidente atlético. Alegría incontenida en los seguidores blanquirrojos y Enrique Collar, que recibe la copa de manos de su excelencia el jefe del Estado. La eleva sobre sus hombros mostrándola al público y llevado por sus compañeros será paseado triunfalmente alrededor del campo. Collar. Tremendo, don Enrique Collar, que en paz descanse, leyenda absoluta del Atlético de Madrid. Esa era la final del año 1960, gana el Atleti 3-1, pero es que un año después, otra vez el Atleti de Peiró y de Enrique Collar le moja la oreja al Madrid de Di Stéfano, y otra vez en el Bernabéu 3-2. Aquellas 2 finales están grabadas en la memoria de los aficionados atléticos y de los aficionados madridistas, que saben que aquel Atleti se comía con patatas a aquel Madrid. Un Enrique Collar que siempre quedará en nuestra memoria, que jugó además el Mundial de Chile en 1962 con la selección española, que lo fue todo, que ganó la Recopa de Europa, que ganó 3 Copas del Generalísimo, que ganó la Liga 65 o 66 con el Atlético de Madrid, pero que sobre todo lo que dejó es una estela de clase, de categoría con la pelota, pero sobre todo de liderazgo dentro y fuera del campo. Un jugador muy querido por la afición del Atlético de Madrid, y que sabéis que hace muy poquito también fue imagen del carné de socio del Atlético de Madrid. La verdad es que me hubiera gustado hacerle un homenaje mucho mejor al maestro, a Enrique Collar, pero al final yo creo que hemos intentado trasladaros primero quién era Enrique Collar, cómo jugaba Enrique Collar, qué logró Enrique Collar y sobre todo
esa estela imborrable que dejó como persona. Un abrazo, repito, muy fuerte a Alfredo, su hijo, a toda su familia, a sus seres queridos y sobre todo a toda la familia rojiblanca. Extremos tan buenos como Collar en toda la historia del Atleti se cuentan con los dedos de una mano. Collar fue una leyenda extraordinaria. Ya está en el tercer anfiteatro, como muchos otros atléticos. Supongo que allí pues, se cruzará con nuestros seres queridos colchoneros. Enrique, muchísimas gracias por todo. Que descanses en paz. Y en el tercero sigue animando a nuestro Atleti. Gracias por todo, maestro. Cuídate, Collar.